Bienvenidos a esta su congregación Abundancia de Paz, un lugar. Estamos aquí en la calle Esther, en la 7959 Esther. Si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que haga parte de Abundancia de Paz su casa. Nos congregamos como hoy, domingo a las 11 y los miércoles a las 7:30. Y también tenemos reunión de hombres, de matrimonios, jóvenes, adolescentes. Así es que tenemos para todas edades. Si no tiene un lugar donde congregarse, un apoyo espiritual, le queremos invitar a que haga Abundancia de Paz su casa y su familia. Amén. Hermanos, quiero que abra su Biblia en Jueces 2:7. Por favor, indíqueme con un amén cuando lo tenga. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando dice toda aquella generación también fue reunida a sus padres, quiere decir que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Acompáñenme a orar, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias, te doy toda gloria, te doy toda honra, Padre. Señor, te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú tomando el control, Señor. Que me ayude, Señor, a llevar tu mensaje, Señor, como me lo has revelado a mí, como lo he entendido yo, Señor. Que lo entiendan mis hermanos, Señor. Prepara sus corazones, Señor. Prepara sus mentes, Señor, su espíritu, Señor, para que puedan comprender, Señor, la emergencia, Señor. Para que puedan entender, Señor, que hay peligro, Señor. Y que recapacitemos, Señor, y hagamos, Señor, de nuestros hijos unos mejores hijos y una nueva generación que te alabe y te adore, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, de la Escritura podemos ver el momento en cual una generación llega a su final. La generación de Josué y todos la generación que de él llega a su final. Pero vemos en el verso 10 que se levantó una nueva generación que no conocía las obras que Jehová había hecho. Es tan importante, hermanos, que nosotros como padres criemos a nuestros hijos y les enseñemos. Yo no me imagino, o no quiero imaginarme, porque en mí está en que mi generación, mi descendencia, conozca lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no voy a cansar de decirme que yo llegué borracho, que yo llegué ahogado de borracho a una iglesia donde se me reveló el amor y el poder de Dios. Yo no voy a dejar de decirles, aunque les caiga gordo, bueno, pues flaco no estoy. Yo no me imagino una generación, mi hermano Palma, disculpe que lo ponga aquí, una generación que se levante, que no sepa las maravillas que Dios ha hecho en su vida, que lo trajo de lejos, que lo libró del alcoholismo, de la drogadicción, que lo sanó de cáncer. ¿Usted se imagina una generación que no conozca que su abuelo o su bisabuelo, Dios lo sanó de cáncer? Está en nosotros en llevar
esa palabra, ese mensaje de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Aquí se levantó una generación que no conocía a Dios, ni las grandezas que Dios había hecho con sus padres. Y esa generación vio milagros, vio los muros de Jericó caer, vio que le pegaban a la peña y salía agua. Tenían grandes batallas y peleaban y Dios le daba la victoria porque confiaban solamente en Dios. Y Dios les daba la victoria. ¿Por qué? Yo me ponía a pensar, Señor, le decía, ¿por qué se levantó una generación que no conocía de las obras que tú habías hecho? ¿Y sabe qué se me vino hacia mi mente? Porque como a hoy decimos, uy, ya va a empezar el hermano otra vez, ya no conocemos su testimonio, sí, llegó borracho. Y nosotros mismos empezamos a murmurar. Y nosotros mismos empezamos a decir, ya no la sabemos, ya, otro cuento. ¿Por qué? ¿Por qué criticamos al hermano Gerardo cuando dice que él cargaba una pata de chivo y un limón? ¿Por qué? Si para la gloria de Dios antes tenía la confianza en su patita de conejo y en el limón, pero ahora tiene la confianza en el Dios Todopoderoso que lo sacó de allá. ¿Por qué nos cansamos en oír eso? Y dejamos de decirlo porque oímos la murmuración, la crítica de decir, uy, ya va otra vez el hermano. Y nos cansamos y vamos dejando eso en el olvido. Y la nueva generación no se está dando cuenta de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Y se van apartando de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre una generación en peligro. Y he titulado esta predicación, una generación en peligro. ¿Cuál generación? La generación que forma a nuestros hijos, que forma a nuestros nietos, nuestras nietas, los adolescentes, los jóvenes, el primo, toda la familia. Una persona que no conoce a Dios no sabe hacer lo bueno, sino solamente lo malo. Dice Jeremías 4:22, no lo busque, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, mas hacer el bien no pudieron. Nosotros necesitamos que esta generación que viene sea una generación que alabe a Dios, una generación que glorifique a Dios, una generación que predique de Dios. ¿Quién falló? ¿Quién falló? No falló la nueva generación que se levantó, fallaron los papás que no les dijeron a los hijos las grandezas que Dios había hecho. Fallaron los papás. Ahora me imagino yo, o sea, en aquellos tiempos dices, ¿por qué? No nos vayamos en aquellos tiempos, vámonos a nuestros tiempos. ¿Por qué? Nuestros jóvenes no están conociendo a Dios. ¿Por qué? Debemos de tomar conciencia y estar alerta. Hemos criticado a los jóvenes de Abundancia de Paz que no alaban a Dios, que no levantan las manos, que no aplauden. Pero, ¿qué hemos hecho para ayudarlos? ¿Qué hemos hecho para ayudar a los jóvenes? ¿Le has dado una palabra de aliento? ¿Le has dado una palabra? ¿Has orado por ellos? ¿Has orado por la nueva juventud? ¿Hemos orado por la nueva juventud? Es lo que debemos de hacer. Y déjame decirte que no nomás es orar, sino ir con el joven y orar con él. Porque muchas de las veces ellos tienen que sentir el apoyo de sus papás
Ellos tienen que sentir el apoyo de su iglesia. Ellos tienen que sentir el apoyo de su hermano. Ellos tienen que sentir el apoyo del tío, del primo, del amigo, del adolescente, del quien sea. Si tú estás en fuego, joven, adulto, anciano, ora por la persona que está en necesidad. No le critiques, no lo juzgues, no lo mandes al infierno porque ya está ahí. Sácalo, sácalo. La palabra de Dios nos muestra que grandes hombres de Dios tuvieron hijos que no conocieron de Dios o se apartaron de sus caminos. Y le voy a narrar poquito, no lo busque. Los hijos de Aarón en Levíticos 10, 1 y 2 dice que ofrecieron los hijos de Aarón, ofrecieron a Jehová fuego extraño. Dios no se los pidió. Los hijos del sacerdote Elí en Samuel 2:12, los hijos de Elí no eran hombres, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El hijo del profeta Samuel puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Manasés, hijo de Ezequías, en 2 de Reyes 21, 1 y 3, dice: él hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque volvió a edificar volvió a edificar los altares de Baal e hizo una imagen de acera. Al darnos cuenta de que grandes hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo, podemos tomar dos lecciones muy importantes para nosotros. Nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Es muy importante, pero no es suficiente. Si esto pasó en las familias de grandes hombres de Dios, ¿cómo podemos pensar que no puede pasar en nuestras familias? Porque muchas de las veces decimos: no, mi hijo no. No, mi hijo no. Y sabes, te digo una cosa, nosotros los papás somos los últimos que nos damos cuenta de lo que andan haciendo nuestros hijos. Y déjame decirte que yo quiero pertenecer a una iglesia donde si mi hijo anda mal o mi hija anda mal, vengan y me lo digan. Y no ofenderme porque sé que lo estás haciendo porque quieres ayudar. No con chisme, pero decir: hey, tu hijo me enteré que anda haciendo esto, anda haciendo aquello. Yo no quiero pertenecer a una iglesia que si mi hijo anda mal o mi hija anda mal, todo el mundo sepa y a mí no me digan. Yo no quiero pertenecer a una iglesia así. Porque si tú amas a Dios y me amas a mí, vas a tratar de ayudarme. Si yo amo a Dios y te amo a ti, voy a hacer todo lo posible que está en mis manos para ayudarte. Es tiempo, abundancia de paz, que despertemos. Tenemos que despertar porque tenemos una generación en peligro. Si nuestros hijos se han apartado, si no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué debemos de hacer? Nos lo predicaba el pastor el domingo pasado. No debemos de olvidar que el primer lugar donde debemos de predicar el evangelio es nuestro hogar. Es el primer lugar, en nuestra casa. Y sí quiero que lo busque, Deuteronomio 6, 4 y 9, y esto es lo que nos predicó el pastor la semana pasada. ¿Le encargo una agüita de agua, por favor?
Dice, oye Israel. No sé si sea malo o bueno, a ver, los maestros en instituto y todo eso. Yo quiero ponerle aquí, oye abundancia de paz. ¿Está bien o está mal? Oye abundancia de paz. Nuestro Dios Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fortaleza entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note aquí, lo primero que tenemos que hacer es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Si nosotros comprendemos y amamos a Dios como lo dice la Escritura, lo demás lo vamos a hacer natural. ¿Y qué está pasando, hermanos? Es que realmente no amamos a Dios como dice. Porque si amáramos a Dios, pelearíamos por nuestros hijos, por nuestra juventud. ¿Sabe cuál es el problema? Que se nos hace normal que los jóvenes anden apartados de Dios o anden apáticos. Estamos llegando a una época que es normal. Es el tiempo de rebeldía, al rato se le pasa. Y lo hemos adoptado como normal. Y no es normal. No es normal. Si tú amas a Dios, como lo dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, no es normal que tus hijos anden mal. No es normal que tus hijos no alaben a Dios. No es normal que tus hijos no levanten las manos. Pero ¿cómo le vamos a decir a nuestro hijo que levante las manos y que alabe a Dios si nosotros no lo hacemos? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos que prediquen de las grandezas de Dios si cuando nos dicen a nosotros que prediquemos no lo hacemos? Es que no estás preparado. Es el peor error que le podemos decir a nuestros hijos. Tú no estás preparado. Tú no puedes predicar. Déjame decirte algo. Él no está graduado a la escuela, ¿y por qué lo mandas? Nadie estamos preparados. Pero sin embargo, nos esforzamos cuando tenemos el compromiso. Yo se lo he dicho al pastor: gracias, pastor, porque cuando usted me da la hoja, me comprometo y busco de Dios. Mientras no tengo el compromiso, mira, estoy pasivo, no busco de Dios. Y así estamos muchos de nosotros. Por eso no queremos que nos pongan en esa lista. Por eso no queremos ser maestros. Por eso no queremos estar de guardias. Por eso no queremos estar en el cunero. Porque no queremos el compromiso. No queremos el compromiso. Queremos la bendición, pero no queremos servir al que da la bendición. Ay, Señor, ¿por qué me das estas palabras a mí? Yo hablo con Dios y le digo: Señor, dame una predicación de amor, donde los hermanos se gocen, donde los hermanos gritan y amén, gloria a Dios. Pero siempre me da una palabra de exhortación. Y créamelo, hermanos, si se lo digo con toda sinceridad,
primero lo aplico a mi vida, primero me veo yo, primero me ministra a mí, primero me arrepiento yo y después se lo traigo a usted. Déjeme tomar agüita porque ¿qué tenemos que hacer? Decirlo a nuestros hijos, repetirle la palabra a nuestros hijos en la casa, cuando van a la escuela, en el camino, en la calle, en el trabajo, donde quiera que andemos. Decir las grandezas de Dios. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho con nuestras familias. Y en 1 Samuel 2:24, no lo busque, dice: solamente teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Ya vimos que nuestra generación está en peligro y vimos que hay hombres grandes en la palabra de Dios que sus hijos se perdieron e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, aparte de dar nuestro ejemplo y testimonio. En Génesis 28:1-4, búsquelo por favor. Antes de leer ese, les platicaba que se nos hace normal que nuestros hijos anden en rebeldía y nosotros, ay, se le va a pasar, se le va a pasar. Cuando nuestra hija tenía 13 años, ya me miró feo irla. Se nos puso rebelde. Quería andar de nema ahí con... yo le puse una regañada fuerte, feo. Después le pedí perdón, pero era necesario. Andaba con un chavalito que mi esposa se puso allá como buena detective a buscarle y lo halló. Tenía en su background en Facebook marihuana, fumando, cerveza, todo tatuado. Esto no es para mi hija. Esto no es lo que yo quiero para mi hija. Está discriminando porque anda tatuado. Ese es el problema. Ese es el problema, iglesia. Ese es el problema, Abundancia de Paz, que lo vemos normal, que los hijos se tatúen, que porque está de moda. Ese es el problema, que ya lo estamos viendo normal. No los vamos a juzgar ni los vamos a criticar. Lo que te estoy diciendo, que es malo que te tatúes ya cuando conoces de Dios. Si lo hiciste antes de conocer a Dios, está bien, se te acepta, se te respeta y se te ama. Pero que te tatúes cuando ya conoces de Dios, ese es el problema, iglesia. Que es normal porque todo el mundo lo hace, todos los jóvenes lo hacen. Y nos ponemos, ¿y por qué el hijo del hermano sí se tatúa y yo no? Pues tú también, mijo. Y ahí vamos, en la corriente. Nos pusimos a orar, reprendimos al diablo, dije, ese no es para mi hija. Y gracias a Dios llegó el Dieguito. Tampoco me gustaba, pero bueno,
Lo dije porque no está aquí. No, gracias a Dios. Diego, es una petición contestada en nuestras oraciones, porque oramos por un hombre que amara primero a Dios para que pudiera amar a mi hija y respetarla como debe de ser. ¿En qué nos quedamos? No sé por qué se me vino a la mente, sorry, mija. Génesis 28 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Wow. ¿Cuál es nuestra tarea, papás? Bendecir a nuestros hijos. Y le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ándele, Astrid. Yo le digo: no tomes de ahí. No, mija, de ahí no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que dejamos que nuestros hijos tengan novios o se casen con gente que no conoce de Dios. Ay, es que si se lo prohíbo más se va a aferrar. Y lo vemos como, mejor la dejo. No. No permitas que si no es un joven que da testimonio, no es para tu hija. Si es una mujer que no da testimonio, no es para tu hijo. Ora, pelea. Entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y aquí vamos. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que la heredes la tierra en que moras, que Dios le dio a Abraham. Allí fue donde le cayó el 20 a Jacob. Dijo: mi abuelo Abraham era bendecido, súper bendecido. Recordó el milagro que no podían tener hijos y tuvo un hijo. Y luego dijo: y ese mismo Dios bendijo a mi padre, porque él abría un pozo, iban y se lo peleaban y se los dejaba, y había otro pozo, iban y se lo peleaban y él se iba y había otro pozo. ¿Por qué? Porque cuando estás con Dios y cuando amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, la bendición te va a perseguir. Tú no tienes que perseguir la bendición. Note que aquí el hermano lo andaba buscando para matarlo porque le había robado la bendición de la primogenitura. El hermano lo andaba buscando para matarlo y el papá lo bendice. En aquel entonces yo me puse a pensar, los jóvenes peleaban la bendición del papá. No le dijo: cuántas vacas y cuántas tierras me vas a dejar, porque el papá ya estaba en las últimas. Y él aprovechó y dijo: tiene que bendecirme. ¿Por qué era tan importante la bendición del papá? Porque tenían el conocimiento de que si el papá los bendecía, iban a ser bendecidos. Hoy en día los jóvenes dicen: ¿cuál carro me vas a dejar, papá? ¿Y la casa va a ser mía? Y se fue quedando eso. ¿Por qué no volverle a decir a nuestros jóvenes que nuestra bendición es tan importante? ¿Por qué? Porque van a obtener más de lo que tú le puedes dar humanamente. Van a obtener más cuando tú los bendices, pero cuando tú los bendices con esa sabiduría y con ese entendimiento. Note que no le dijo: Diosito te bendiga.
ay, Diosito te bendiga, mijo. Ay, Diosito te bendiga. O Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hija. Y el problema, iglesia, abundancia de paz. El problema no es decir Dios te bendiga. Claro, lo tenemos que decir. El problema está en que estamos minimizando el Dios te bendiga. No lo estamos diciendo con el entendimiento. Lo estamos diciendo ya como un saludo normal. Dios te bendiga. Se nos ha hecho tan simple decirlo sin saber la poderosa palabra que estás diciendo. El Dios te bendiga lo decimos como si nada, además lo decimos sin pensarlo. Se nos sale. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es muy diferente al decirle el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios que me sacó del alcoholismo, el Dios que me sacó de la cárcel, el Dios que me libró del cáncer. Ese mismo Dios te va a bendecir, hijo mío. Note, mi hermano, vamos a Génesis 28:11. Vea la consecuencia de la bendición del papá. Luego que lo bendice, lo manda, va huyendo, porque el hermano lo quiere matar. Dice la palabra de Dios en Génesis 28:11. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y la puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba a lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Vea la bendición del papá. Ahora Dios se lo está diciendo. Esa bendición que papá le dio, ahora él tiene un sueño. Y Dios le dice exactamente lo mismo que el papá le había bendecido, que lo iba a bendecir. Ahora note algo muy importante. Él salió huyendo sin ropa y sin comida. Porque le dijo, si usted se pone a leer la historia, le dijo: si Dios me dieras qué vestir y qué comer. ¿Eso qué quiere decir? Que no llevaba. Llevaba lo que llevaba puesto y no tenía nada que comer. Y se acostó. No tenía una almohada, no tenía una cama, ni tenía cobijas. Y durmió. Hello. ¿Cuántos de nosotros tenemos un techo, una cama, refrigeración, cobija, almohada? Y ve, cómprame otra almohada porque no puedo dormir. Y durmió. Y no nomás eso, soñó. Lo andaban persiguiendo para matarlo. ¿Era para que tuviera pesadillas o no? El hermano lo andaba buscando para matarlo. Yo hubiera soñado que viene a matarme, y salí corriendo. No, él soñó. ¿Por qué?
Por la bendición del papá, porque el papá lo bendijo. El papá lo bendijo. Dice más adelante, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice la palabra de Dios que se levantó, agarró las piedras que tenía, las llenó de aceite, las ungió e hizo un altar y adoró a Dios. ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió a hacer un altar? En casa. Cuando tus hijos tengan un problema, ¿qué van a aprender? ¿O qué van a hacer? ¿Van a empezar a gritar como nosotros gritamos? ¿Van a empezar a pelear como nosotros peleamos? ¿O van a doblar rodillas y a orar a Dios para que ese problema se solucione? En casa. En casa se enseña a adorar a Dios. En casa se enseña a confiar en Dios. En casa se enseña a hacer altares a Dios. En casa se enseña a confiar en Dios. En casa. Claro, aquí en la iglesia se complementa lo que usted ya le viene enseñando. Y ese sueño, hermanos, después se volvió real, porque esa misma persona, después dice la palabra de Dios, después usted lo lee en Génesis 32, 25 al 29, que peleó con un ángel y que le dijo: suéltame. El ángel le decía: suéltame porque raya el alba. Y él dice: no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Y dice que el ángel le descoyuntó, lo dejó cojo, pero ni aún así lo soltó. Le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Jacob. Él le dijo: me dicen mentiroso, me dicen tramposo, me dicen engañador. Y el ángel le dijo: no más, ahora tu nombre es Israel, porque ahora peleaste con Dios y ganaste. Eso de peleaste con Dios no quiere decir que peleó con Dios o contra Dios, quiere decir que peleó la bendición de Dios, hermanos. Peleó la bendición de Dios, no se rindió. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que no se rindan, que sigan peleando, que aunque las cosas vayan mal, sigan peleando, que aunque todo se vea oscuro, que todo se vea negro, sigan peleando, porque la bendición está. La bendición está sobre tus hijos. La bendición está sobre mis hijos. Pero tenemos que enseñarlos a pelear. Tenemos que enseñarlos a resistir. Tenemos que enseñarlos que el Dios todopoderoso, el Dios que nos sacó de donde estábamos, el Dios que te libertó del alcoholismo, drogadicción, el Dios que te dio la sanidad, ese mismo Dios los va a bendecir y los va a prosperar y los van a hacer benditos en donde quiera que vayan, y la bendición de Dios los va a perseguir a donde quiera que estén. Pero tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que hacérselo saber a nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hijos. Mi hija ya está casada y aún así no la dejamos en paz. Hey, no has venido a la iglesia, ¿qué está pasando? Estoy trabajando, papá. Ok, vamos a orar para que le den los domingos. Pum, le dieron los domingos. ¿Sí? Ahorita estamos orando para que a Diego le cambien el horario y pueda estar aquí. Yo lo veo, yo lo creo. Y yo no voy a dejar de orar, mi esposa no va a dejar de orar para que Diego esté aquí. Que haga
Dios lo que tenga que hacer para que le den el horario para que pueda estar aquí. Pero estamos teniendo la importancia y le estamos poniendo la importancia de que tiene que estar aquí porque es necesario que esté aquí. Pero los demás, es importante que tu hijo esté aquí. Es vital de que tu hijo esté aquí. Los planes que tiene Dios para nosotros son planes de bien. A veces no entendemos a Dios. Mira, a Dios no hay que entenderle. A Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Mi hijo se fue a la universidad. Está lejos de nosotros, pero mire, ahí está la mamá. ¿Fuiste a la iglesia? No. ¿Y luego? ¿Qué estás esperando? Al siguiente domingo nos mandó una foto en la iglesia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nosotros como papás, o la cultura, no sé si la cultura o de aquí de Estados Unidos es, ya se fue a la universidad, ya acabé. Ya se casó, ya acabé. ¿Sabes qué he oído? Ya lo instruí en los caminos de Dios. Ya él tiene que tomar sus propias decisiones. Si la riega, va a ser por sus propias consecuencias, va a traer sus propias consecuencias y es por su propio error. ¿Sabes de que si mi hija la riega aún estando casada, yo voy a estar ahí para apoyarla y voy a estar ahí para exhortarle y para decirle, hey, vas por mal camino? No porque estén casados vamos a decir ya están casados, ya es harina de otro costal. No. ¿Cómo vamos a cambiar al mundo? Queremos cambiar al vecino, le queremos predicar al extraño, queremos cambiarlo, pero no queremos que nuestros hijos cambien. Tenemos que ungir a nuestros hijos porque están creyendo las mentiras de Satanás. Están creyendo las mentiras de Satanás, que es normal, que todo el mundo lo hace y nosotros estamos pasivos. Tenemos que ungirle como buen sacerdote de hogar, como buen pastor. Dice la palabra, dice que los pastores en aquel entonces ungían la cabeza de sus ovejas para que no entraran las moscas en sus oídos y no anidaran allí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ungir a nuestros hijos para que no crean las mentiras del diablo y no aniden en sus mentes ni en sus pensamientos. Tenemos que ungirlos, es urgente que los unjamos, iglesia. Pero ¿sabes qué pasa? Se nos ha acabado el aceite. Hemos conocido las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las otras ¿Y qué pasa? ¿Qué nos ha predicado el pastor? Estaban en la misma iglesia, tenían la misma palabra, escuchaban el mismo mensaje. ¿Por qué a esta se les acabó? Porque el que estés aquí no quiere decir que seas parte de aquí. Tenemos que hacer algo, tenemos que despertar. Nos decía Sarillo ahorita, wake up. Es lo único que sé en inglés, no me pida más. Alerta, hermanos. Tenemos una generación en peligro. En peligro. La palabra se ha expuesto. La palabra se ha dicho. Yo nomás quiero que tomen conciencia y que puedan decir lo que yo voy a decir. No importando el que está a tu lado, no importando el que no vino, no importando el que porque aquel sí lo hace o porque aquel no. Yo quiero que digas, no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú no quieres, voy a orar por ti y vamos a seguir predicando la palabra y vamos a seguir insistiendo, pero yo y mi casa serviremos
a Jehová. Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos van a conocer de las grandezas que Dios ha hecho conmigo. Una persona que no tuvo escuela, que no sabe leer, que yo para venirme a parar aquí, hermano, casi tengo que aprenderme esto de memoria porque me batallo para leer, porque no tuve estudio, pero sin embargo lo hago con agradecimiento, con amor y con temor, de porque sea quién es el que me está llamando. Y no le estoy diciendo que no al pastor, le estoy diciendo que no a Dios. Por eso vengo y me paro aquí, porque es muy fácil decir no, otro que lo haga. No, pastor, gracias, otro. Tenemos que levantarnos, iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Si tienes que predicar, predica. Si tienes que dar clases, da clases. Si tienes una cara mal encarada, así como yo, allá en la seguridad afuera para que nadie se arrime. Bueno, que no se arrimen los malhechores, ¿verdad? Pero los otros pones buena cara. ¿Sí? Si a ti, hermano, hermanas, papás, Dios te ha hablado en este momento, mira, como siempre se dice, el altar se abre. No quiere decir que tus hijos estén mal, porque esa es otra. Y si me paro van a decir, pues ¿cómo andará el hijo de este? No. Es reafirmar y pedirle a Dios que ese aceite no se acabe, y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, la sabiduría para guiar a nuestros hijos en su camino. El altar está abierto, hermanos. Es urgente que despertemos como papás. Es urgente que vengas y te rindas a los pies de Dios y le digas: Señor, aquí estoy. Ayúdame a mí para yo poder ayudar a mis hijos. Bendíceme a mí para poder bendecir a mis hijos. Úngeme a mí para poder ungir a mi hijo, a mi hija. Es urgente. El altar está abierto. Aleluya. Amantísimo Dios, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aún tú, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, cada día, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de mis hermanos. Que seas tú, Señor, supliendo, Señor, necesidad. Y no te digo financiera, Señor, sino emocional y espiritual, Padre. Que seas tú, Señor, dándole la sabiduría, Señor, la estrategia, Señor, que seas tú alertando, Señor, para que puedan reconocer, Señor, cuando sus hijos andan en malos pasos, Señor, o en malos caminos, Padre. Señor, que seas tú trayéndonos revelación, Señor, a nuestra mente, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Que seas tú trayendo el conocimiento, Señor, qué hacer, Señor, con nuestros hijos, por dónde ir, Señor, cómo hablarles, Padre. Que seas tú, Señor, poniendo el amor, Señor, primeramente en nosotros, Señor, y no regañarlos, Señor, ni rechazarlos, ni juzgarlos, Padre, sino amarlos, Señor, y guiarlos por el buen camino, Padre. Que no cometamos el error, Señor, de regañarlos, Señor, de ponerlos en disciplina, Señor, pero sin amor, Señor. Disciplinarlos con amor, Padre.
abrazarlos, Señor, y decirles que así como tú nos has visto, Señor, cuando hemos pecado, Señor, y cuando hemos cometido errores, Señor, tú nos abrazas, Señor, y nos dices: ok, levántate, aquí estoy yo para ayudarte. Que de esa misma manera, Señor, nosotros podamos abrazar a nuestros hijos, Señor, y decirles que los amamos, Señor, decirles que los perdonamos, Señor, y decirles que estamos ahí para ellos, Señor, para guiarlos por el camino, Señor, para ayudarles a salir, Señor, de donde estén, Señor, ya sea en drogadicción, ya sea en el alcoholismo, ya sea en pornografía, Señor, ayudarles, Señor, a salir de donde están, Señor. Que lo hagamos con amor y que lo hagamos con el entendimiento, Señor, que tú nos has revelado hoy, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Atamos con lazos de amor a los jóvenes de Abundancia de Paz, Señor, en esta hora, Señor, declarando que Satanás, Señor, quita las garras de estos jóvenes, Padre. Estos jóvenes le pertenecen a Cristo, están separados y apartados para Cristo. Que los veamos con los ojos espirituales y no con los ojos carnales, Padre. Que veamos a esos jóvenes, Señor, como tú los ves, Señor. Que no veamos sus errores, sino que veamos sus virtudes, que veamos sus talentos, Señor, y que los reconozcamos, Señor. Que no les señalemos, Señor, sus errores, que no les señalemos sus pecados, sino que les señalemos sus virtudes, que les señalemos sus victorias, que les digamos lo bueno que ellos hacen, Señor, no lo malo, Padre. Ayúdanos a mostrarles el amor tuyo, Padre, a través de nosotros. Ayúdanos a que ellos tengan la confianza, Señor, de así como vienen contigo, que vengan con nosotros a pedir un consejo, Señor. Que puedan venir confiados a nosotros como papá, Señor, y decir: papá, la regué, ¿qué hago? Y que nosotros podamos abrazarlos, orar con ellos, ungirlos, perdonarlos y llevarlos por el buen camino, Señor. Tenemos jóvenes que están en peligro, Señor. Ayúdanos a despertar, Padre. Ayúdanos, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Que veamos a los demás jóvenes como si fueran nuestros hijos, Señor, y que los ayudemos, Señor. Que no los juzguemos ni los señalemos, Señor, sino que los abracemos, Señor. Oremos con ellos y los bendigamos, Señor. Aunque no sean nuestros hijos, Señor, pero pertenecen a esta familia, Padre. Oílo bien, Satanás. Hoy te arrebatamos a los jóvenes de Abundancia de Paz. Esos jóvenes le pertenecen a Cristo y están apartados y consagrados para Cristo. Santo, 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 aleluya. Santo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene que hacer un papá. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo. Gloria a tu nombre, Señor.